Cuantitativa. Imagina que en la facultad te preguntan ¿cuántos infectados existen en tu barrio? Entre ellos existen varios tipos de personas según su edad, como ser adultos mayores, los adultos, los jóvenes y adolescentes, como también los niños y nacidos. Observamos cuántos tipos del ciclo de la vida existen, así que son 1, 2, 3 y 4. Y eso sería tu población. Después de llevar esta investigación a la facultad, el magíster Miguel te preguntó ¿cuál de estos tipos, según su edad, son más vulnerables al virus? Y si hay algún integrante que dio positivo al virus de COVID-19. Según la opinión de cada familia, para saber la respuesta tienes que encuestar y entregar una hoja a cada familia con las opciones sí y no. Y al día siguiente te entregan la hoja que contiene la encuesta. Analicemos la información. En tu barrio existen 4 tipos de personas según su edad. De esos 4 tipos de personas, los cuales llegan a contraer el virus son los adultos y adultos mayores. Eso significa que los adultos y adultos mayores son los que llegan a ser más vulnerables al virus. Se le dice una investigación cuantitativa cuando tenemos datos numéricos 1, 2, 3, 4 y objetividad. Objetividad significa cuando la respuesta sobre la información no tiene un malestar, no tiene emociones, como el ejemplo anterior. A pesar de que es ver a cuántas familias les afectó la cuarentena, nadie preguntamos por qué, ya que significaría que eso no es un objetivo. Este tipo de investigación se utiliza cuando quieres saber cuánta población hay en un lugar. Seguimos con cualitativa. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tú de grande quieres ser una enfermera profesional, pero antes debes saber qué debes hacer para llegar a ser uno y cómo es. Para obtener esta información, a quien debes preguntar este caso sería a una enfermera profesional. Y tienes la oportunidad de preguntar. Te cuenta que tienes que estudiar mucho para así llegar a tener muchos conocimientos, además de salvar muchas vidas. Después de saber qué es lo que hizo para ser una enfermera profesional, le preguntas cómo es su vida. Ella te responde que tiene que estudiar aún más y reforzar su conocimiento, pero que vale la pena porque al ayudar al prójimo siente la felicidad. Esa información que te dio la Licen Malú te ayuda a comprender y describir cómo es ser una enfermera profesional. Se considera cualitativa a una investigación al tener respuestas o datos a base de historias y como también son subjetivas. Como verán, es lo contrario de objetividad, como por ejemplo, la enfermera profesional nunca le dio el número de estudios que realizó, sino sus experiencias como enfermera, en donde habla de sus emociones y esas pueden cambiar dependiendo de la persona que entrevista. Este tipo de investigación se utiliza para saber los gustos y experiencias de las personas, además que te ayudan a entender por qué de las cosas. En conclusión, la diferencia de investigación cuantitativa y cualitativa. En una haces preguntas donde te respondan sí o no. En la otra se hacen preguntas ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? En una obtienes datos numéricos como 1, 2, 3 y en la otra obtienes respuestas largas. En una es objetiva y en la otra es subjetiva. En una se hacen encuestas y en la otra se hacen entrevistas.